Buenas noches, ¿cómo andan? Se nos dibuja una sonrisa en la cara, no lo podemos evitar. Bueno, por fin una para el lado de la justicia y que se me para el pelo por acá atrás. Eh, bueno, la gente sigue en la calle. La gente sigue todavía en la calle. Los dos vetos, el de emergencia pediátrica y el de universidades, fueron volteados, fueron derribados democráticamente por otro poder del Estado. Esto es una democracia. Y hoy funcionó. Y creo que también hoy algo se despertó. Creo. Ahora lo desarrollamos. Los que quieran dejarnos mensajes para el último tramo del programa, ya saben que es el 11 3200 0530, 11 3200 0530. Y vamos arrancando sonrientes con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Ahí vemos el momento cuando se anunciaba el veto, el volteo del veto del financiamiento universitario. Una alegría impresionante que explotó, no solo los que pudimos verlo acá en los alrededores del Congreso, en Mar del Plata era impresionante la cantidad de gente que había, en otras de Córdoba, en otras ciudades también. Son pocos los momentos que vivimos hace mucho tiempo de esta calidad. Y bueno, lo que pasó hoy, ya podemos ir sacándolo. Lo que pasó hoy yo creo que, bueno, se puede leer en muchos sentidos distintos. Para empezar, el que más nos importa en este momento es tomar conciencia de que la lucha sirve, de que la protesta sirve, de que nadie nos puede impedir que protestemos si nos están pisando la cabeza. Y mucho menos, nadie nos puede pedir que nos callemos si lo que están planificando desde una casa de gobierno es, bueno, prácticamente el exterminio de nuestros niños, ¿no? Y también la imposibilidad de que cualquier persona tenga el origen que tenga social, socioeconómico, pueda acceder a la educación superior. Por eso yo les decía ayer, bueno, el resultado fue contundente, ¿no? La ley de emergencia pediátrica fue defendida por 181 votos contra 60. Y el financiamiento de las universidades fue defendido contra el veto por 174 votos contra 67. Creo que en esto tuvo bastante que ver Pichetto, que evitó el debate, que llamó a ir directamente al voto, porque la verdad, todos sabemos que los debates que se dan en estas circunstancias en las cámaras, bueno, ya escuchamos a todo el mundo, no hay mucho que debatir. Los que iban a defender el veto de Milei van a decir las mismas mentiras que Milei, y los otros, bueno, ¿querés que los niños se curen y querés que cualquiera pueda tener educación superior? Es así, es por sí o por no, es así, no hay otra posibilidad. Pero yo creo que además de la situación límite que llevó a miles y miles, decenas de miles de personas a la calle, para frenar este delirio de este presidente que en Paraguay sigue diciendo que en la Argentina nuestros sueldos promedio son de 1.100, $1.200. Si me consiguen un laburo por $1.200, avisen que voy. No hace falta que me expliquen mucho. Digamos, este tipo es de corta duración, es de corta duración. Un tipo así no puede durar mucho. Y creo que él lo debe saber, y por eso roban a cuatro manos. Pero también por eso, bueno, mañana ustedes saben que se levanta el secreto de sumario de la causa del fentanilo, por la que hay bastante más de 100 personas muertas por una negligencia estatal, porque el Estado ahí, estando ausente, estuvo presente. La ausencia a veces es una forma de presencia siniestra.
Y esto es lo que pasó con el fentanilo contaminado. Así que seguramente mañana tendremos más novedades. Pero yo quería detenerme un poquito en, en lo que pasó hoy con, bueno, con muchas cosas, pero para empezar con los jóvenes, creo que se cayó definitivamente el mito de los jóvenes libertarios. No los hay. Debe haber, sí, debe haber 20, 30, 40. Pero ya sabemos también, porque están los análisis eh, de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que Milei concentra el voto gorila. Se terminó el verso de los libertarios. Los libertarios nunca existieron, algunos existieron en las elecciones en las que lo votaron, porque fue como, bueno, eso es lo que tiene la televisión, ¿viste? Cuando vos surgís de la televisión, durás lo que un pedo de buzo. Eh, digamos, puede ser que no, pero si sos solamente un producto televisivo, durás poquito porque no tenés consistencia, no tenés contenido, porque tirás títulos, pero nos faltan las notas, nos estarían faltando las notas. Milei hace 2 años que tira títulos, como esto de que el sueldo, sí, con Alberto Fernández el sueldo estaba $400, ahora más o menos está en 1.200. No sabe de qué país es presidente, no sabe, comprende la escena, comprende que si no hay consumo, no se produce, y que si no se produce, no hay trabajo. Lo describe perfectamente, es perfectamente consciente de lo que está haciendo, pero tiene una idea loca y quiere hacer el experimento con nosotros. Va fangulo, Milei, va fangulo. Andá a hacer el experimento con tus familiares, armate un club, hacerlo de otra manera, tipo cositorto, pero basta de esto. Pero les decía además que se cayó el mito de los jóvenes libertarios porque toda la universidad, no había gente solo de, como decíamos ayer, la UBA es un emblema, pero atrás de la UBA había estudiantes universitarios de las universidades del conurbano, bueno, de muchos lugares. Había padres de estudiantes, había familias cuyos hijos habían sido atendidos en el Garraham, había médicos del Garraham, había personal no docente de las universidades, había por supuesto jubilados. Los jubilados les tenemos que hacer un monumento, porque la verdad que hoy que no hubo héroes del lado de Milei, bueno, tenemos que empezar a pasar el limpio cuáles son nuestros héroes, ¿no? Y en esta etapa de la Argentina creo que hay que empezar a señalar y a identificar a los que no tienen nada que perder, a los que les están arrebatando el final de su vida en condiciones dignas, a los que durante muchos miércoles no tuvieron ningún apoyo y siguieron yendo y sabían que iban a recibir palazos y gases o que a lo mejor los iban a matar. Porque acá no murió nadie de casualidad. Porque la bala que fue, está circulando, yo la difundo también, la foto del oficial que le disparó a Pablo Grillo. Bueno, cuestión de centímetros, pero si no, Pablo Grillo estaba muerto y de todas maneras no va a poder recuperarse, no va a volver a ser el de antes. Y eso es matar una versión de una persona y dejar viva otra versión, más minusválida, menos potente, distinta. No es el Pablo Grillo que está tratando de sobrevivir, no es el mismo Pablo Grillo que fue a cubrir como fotógrafo una marcha un miércoles de esos que no iba nadie, que había muy poca gente. Y la verdad, creo que empieza el momento de empezar a levantar a nuestros muertos, de empezar a levantar a nuestros heridos, de empezar a curar nuestras heridas los unos a los otros, que es el momento en el que observamos que esto no fue cualquier movilización, porque la gente sigue en la calle, sigue pendiente de lo que está pasando en diputados, porque no es solamente ir por lo propio. En las manifestaciones también se pone de manifiesto que hay una comprensión popular que está viniendo, que está ralentizada por el dolor que tenemos que abordar todos los días para solucionar nuestros problemas cotidianos, que a veces son graves, muy graves para muchas personas. Pero una vez que nos sobreponemos, o mejor dicho, que tomamos de conciencia, recién estaba viendo un testimonio de un médico jubilado, un pediatra,
de 80 años, que había sido él mismo primera generación de universitarios en su familia, como la mayoría de los profesionales que existen en este país, porque siempre fuimos más los pobres o los clase medieros que la clase alta. No es, digamos, no, ¿qué vamos a descubrir? La ley de la relatividad. ¿Por qué? ¿Por qué en el mundo es tan fuerte la derecha si los representados son tan pocos? Bueno, porque la gente se confunde. La gente se confunde y cree que es quien no es. Entonces ahora empieza, me parece, una etapa en la que todos tenemos que, no sé si todos, pero los que trabajamos en esto tenemos que empezar a remar bueno, no todos, sí, todos en su ámbito. Tenemos que empezar a remar para el despertar. Para el despertar, no importa, no importa que nosotros nunca dijimos, hablamos de wokismo, yo no me identifico con esa palabra, no nos pertenece, no pertenece a las luchas latinoamericanas, es una palabra yanqui, es una palabra de Soros, acá nunca absorbimos nada que tuviera que ver con eso. Las luchas nuestras son nuestras desde mucho antes de que naciera Soros. Acá hubo alguien que se llamó Perón, en la mitad del siglo pasado, y que marcó a fuego a las clases trabajadoras, al pueblo trabajador. Y eso, un loquito suelto, en una coyuntura que lo favorecía, no lo puede borrar de un plumazo, ni con 100 decretos, ni con 200 decretos, ni con 100 comemierdas que se venden como Cuader, ni con gobernadores eh, pusilánimes, vendidos, mierda pura. Eh, Ellos pueden hacer el intento de que nuevas generaciones desconozcan que nacieron en un país que fue marcado a fuego en la mitad del siglo pasado por un movimiento que tenía un líder, que fue el primero en nuestra historia en hacer del pueblo trabajador su fuerza política. Porque ninguna de las políticas que aplicaron Perón y Evita tuvieron otro respaldo más que los beneficiarios. Y por eso fueron defendidos de la manera en que lo fueron, ¿no? Y también por eso fueron atacados y fueron proscriptos, como Cristina. Como Cristina. Se repite la historia. Ellos creen que con Cristina presa desaparecen de la mente y del corazón del pueblo argentino las ideas de la justicia social. No, no es Cristina. Cristina las encarnó y las encarna. Significa eso para nosotros. No es una presa política común y corriente, como tantos que hemos tenido en los últimos años desde que Macri asumió el poder y empezó a jugar sucio, empezó a jugar mafiosamente. Creo que gracias a Cristina y a Néstor, por supuesto, los que no habíamos vivido el primer peronismo y no habíamos nacido en casas peronistas y rechazábamos visceralmente a Menem porque veíamos que era un chorro, que era un banal, que era un traidor. Bueno, con Néstor y Cristina volvimos a creer que el peronismo era una cantera de la que podía salir también agua limpia. Y eso es lo que necesitamos como pueblo, porque estamos hartos de tantas mentiras, de tanta megalomanía, de tanta crueldad, de tanto destrato, de tanta locura. No podemos seguir viviendo de esta manera, gobernados por alguien que no sabe quiénes somos nosotros. Pero bueno, antes de terminar quiero subrayar una de las líneas que dije porque realmente creo que es lo más importante. Hoy se despertó una generación. Hoy nació políticamente una generación. En algún sentido me hizo acordar en algún punto al primer Ni Una Menos. Porque también aquella vez hubo muchas chicas, muchas adolescentes que nunca habían escuchado hablar de feminismo y no sé si siguieron siendo feministas, pero se sintieron interpeladas y despertaron a una realidad que les era común a otras. Y entonces uno aprende que la vida que le toca
no es producto solamente de las decisiones que uno toma. La forma que adquieren nuestras vidas, tengamos suerte o mala suerte, buena suerte o mala suerte, tienen que ver mucho con lo que hagamos nosotros, pero hay contextos que deshabilitan cualquier posibilidad de felicidad y eso es mi ley. Eso es mi ley, la imposibilidad material de la felicidad. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer con mi ley y ya sabemos cuál es el poder de las calles y sobre todo cuál es el poder de la multitud. Cuando desaparecen los contadores de costillas, cuando desaparecen los pequeños asuntos domésticos, cuando desaparece eso que parece más importante que nada y en realidad comparado con lo que vimos hoy es una banalidad, una pequeñez, una estupidez. Porque, les digo más, hasta no importa qué forma tome lo que va a surgir, que no lo sabemos. Pero lo importante es que surja, lo importante es que tome una forma, lo importante es que le demos cuerpo y que estemos todos juntos atrás de eso, porque ya lo comprobamos muchas veces, pero hoy lo volvimos a comprobar. Juntos somos invencibles. Ya venimos. ¿Cómo le va a él, Baum, en ¿Cómo este dice que día le va? maravilloso? Me Dígamelo, sorprendió, estamos carajo. tan felices. Las victorias populares se celebran el triple. Antes Sí. de ir a la columna que tengo preparada, le voy a decir qué es lo que estábamos escuchando. La abuela, la vela puerca. La abuela puerca, ojo con las abuelas que son puercas. Las pastillas del La abuelo vela puerca puerco.
con su tema El Viejo, en homenaje a los adultos mayores que han dado la pelea, obviamente, durante estos meses, enfervorizando a los pibes que hoy estuvieron en la calle. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bueno, no tengo acá el título de tu columna, así que contame de qué vas a hablar. En realidad, de vetos y dólares, más o menos así. Quiero hacer un Vetos y cruce. dólares, ok. Sí, de vetos y dólares. Sobre todo estuve hoy en la marcha en varios lugares, dando una vuelta, hablando con gente, hasta el momento de la celebración, y luego me vine a tratar de preparar esta columna. Empecé solamente con los vetos, Hasta el pero momento de la después... celebración me encantó. Sí, hermoso, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero cuando llegué ya luego de la celebración empecé a mirar sobre todo la información económica y eh, está claro que la política, a diferencia de lo que creen estos brutos neoliberales, influye. Y el susto de eso que llaman vulgarmente mercados, que no son más que tipos que tienen mucha guita, ¿no? Que pueden cambiar el valor de una moneda y que muchas veces trabajan contra una moneda, están desesperados porque se ven venir la noche. La noche es esa en la cual las mentiras quedan en evidencia. Un poco hablabas vos, Sandra, de eso. Entonces primero voy a empezar por los vetos. ¿Qué se vetó en principio? ¿Qué vetó en su momento Milei? La ley de emergencia pediátrica y el proyecto de financiamiento universitario. ¿Qué era eso? Vetó Milei una ley de emergencia pediátrica que disponía la recomposición salarial para todos los personales, para todo el personal, médicos, enfermeros, anestesistas, camilleros, etcétera, de los hospitales pediátricos, hospitales nacionales pediátricos. Y eliminaba el impuesto a las ganancias de las guardias extras, es decir, hacía que los trabajadores tengan que pagar impuesto a las ganancias sobre las guardias o las horas extras, habilitaba en su momento, deshabilitaba la compra directa de insumos y el financiamiento de fondos de contingencia y quebraba el sistema de residencias médicas, que lo cambiaba por un sistema de reasignación de fondos, etcétera. Hoy por hoy, a partir de este veto parcial, insisto, porque falta el Senado la semana que viene, con lo cual el gobierno tendrá la derrota final, ¿no? Pero que es una derrota mucho más que estas de dos vetos, que en realidad, luego de la derrota electoral de la provincia de Buenos Aires, pone al gobierno nacional en una situación de debilidad enorme. En realidad es la misma debilidad con la que asumió el gobierno en diciembre del 2023, pero que el empoderamiento psiquiátrico logró obnubilar. ¿El empoderamiento psiquiátrico? Sí, de Milei. Sí, llamémosle así. Un empoderamiento de alguna manera bueno, en algunos... por ejemplo, Pañi decía que se terminó el emperador esta semana, ¿no? Hubo una especie de encandilamiento de locura que muchos compraron. La megalomanía, el todopoderoso. Sí, que muchos compraron, digamos, es este tipo... Sí, mira los gobernadores. Exactamente. Bueno, los mismos que compraron empezaron ahora... a devolver. Como digamos, sujetos por tirante, vamos a hacerse respetuosos, abandonar este barco de enorme debilidad. Pero no solamente ellos, después voy a comentar algunos de que votaron a favor y en contra, específicamente porque hice una lectura pormenorizada de los nombres de los votos, ¿no? Pero la ley de emergencia pediátrica, insisto, y el proyecto de financiamiento universitario, que originalmente aprobado por el Congreso y vetado por Milei, preveía una actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento. Una garantía de funcionamiento para los hospitales universitarios,
partidas de ciencia y tecnología con retroactividad a enero del 2024, esto es importante, ajuste bimensual, y determinaba un aumento salarial inicial del 40%, 40.8% a los trabajadores del ámbito universitario, con la obligación de llevar a cabo paritarias trimestrales y subas mensuales atadas a la inflación, al IPC, ¿no? Además de la recomposición de becas y concediendo al mito ridículo que había pretendido Milei, auditorías por parte de la AGN, ¿no? Digo porque en algún momento estos patéticos personajes dijeron que las universidades no estaban auditadas. No se dejaban auditar, no se dejaban auditar. No se dejaban, cuando cosa que nunca es una dejaron falacia. de ser auditadas por quien corresponde. Claro, pero en realidad es mentira que no eran auditadas, mintieron en eso, y como mucha Eso gente estoy no diciendo. sabe, se dejaron. Pero esto de que uno puede mentir mucho tiempo, pero en última instancia no puede mentirle a todos todo el tiempo, porque en algún momento se cae la careta, como se le cayó ¿Qué es a lo que está Milei pasando? y compañía, que es lo que está pasando. Entonces, ahora estos dos proyectos de ley que ya fueron aprobados por el Congreso y vetados por Milei van nuevamente al Senado, que en el caso de obtener 2/3, si obtuvo 2/3 en la Cámara de Diputados, que es mucho más difícil, Es más farragoso diputados que el Senado, sí. claro, no solamente por la cantidad, 253, sino por el hecho de que hay una proporción mayor de pro y libertarios en la Cámara de Diputados que en el Senado, porque el Senado se Para el elige. Senado libertario creo que hay uno o Creo dos. que debe haber 2 o 3, no, Sí. nada más, ¿no? Hay muy pocos. La mayoría, la primera pro. minoría la tiene el Fuerza Patria, hoy llamémosle así, porque ya así. Ya estamos con Fuerza Patria nosotros. Exactamente. Y después los federales, estos que son los gobernadores, tienen casi 1/3 más, es decir, que solamente con los mismos bloques que se votó en diputados se estaría logrando el veto, poniendo al gobierno en un lugar de una debilidad enorme. A ver, nunca en la historia de la Argentina se sucedió algo como puede llegar a sucederse la semana que viene en el caso de que... Bueno, tampoco nunca en la Argentina hubo un presidente capaz de quitarle la atención médica a todos los niños del país. Porque esto Y es lo que tampoco pretende nunca Milei. hubo un presidente que asumió con el 10% de los diputados y el 5% de los senadores. Lo que pasa es que gracias al PRO y sobre todo a los gobernadores que ahora se están retirando, y también incluso del PRO se están retirando, ahora vamos a ver, ¿no? Porque me interesa que veamos Un algunos de peloteo los... ahí, Ritondo los Penato, ¿no? Un criterio. Sí, porque los Penato y Vidal, también Vidal, votó en contra del veto, ambas. Ah, se diferenciaron. Sí, ambas votaron en contra, y hubo una escena, efectivamente, que vos haces referencia, la vamos a contar, en que luego del voto, dos machirulos, Cristian Ritondo y Fino Chiaro fue ministro de Educación Ex de Macri, educación, sí, sí. votó contra, siendo profesor, lo voy a decir. Es un Lo sinvergüenza, Fino Chiaro. Ese tipo es de lo peor. Lo conozco hace 30 años, trabajamos todavía el día de hoy, aunque por supuesto tengo el gusto de no verlo habitualmente, pero mientras él dirigía la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza, yo era secretario de Ciencia y Tecnología de la misma universidad. Hemos discutido de política muchísimo, pero nunca pude imaginar que pueda llegar a ser esta lagartija en la cual se vino a convertir votando en contra de la universidad, del sistema público universitario que lo formó a él y en el cual todavía trabaja. En el cual todavía trabaja porque los diputados o los jueces pueden tener como, digamos, a pesar de la dedicación exclusiva que tienen, pueden dar clase en la universidad, y ese es el caso. Sí, pero merece un repudio o algo por el estilo, porque la verdad Sí, que efectivamente. merece Yo creo que los condena estudiantes... de parte de la comunidad universitaria, un tipo que vota en contra de su propia universidad. Exactamente, yo creo que los universitarios de la universidad en la cual da clase tienen
que hacerle conocer el repudio por traicionar, obviamente, a aquello que le permitió a él hacer una carrera académica e incluso llegar a el espacio de ministro de Educación de un gobierno patético como el de Macri en su momento. Muy bien. Antes del inicio de la sesión, también una notita de color que me parece interesante. Y de calor también. De calor, sí, y de color. Esteban Paulón ingresó. ¡Ah, me encantó! Sí. En realidad yo ya le puse nombre a Paulón. Es el cartelero de la verdad. Porque entra con carteles para que los fotógrafos de la Cámara de Diputados se hagan el día. En este caso, con las imágenes de Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el presidente Milei, junto a una leyenda que dice: lo peor sigue pasando. Una síntesis, es lo que creemos todos, es lo que creemos una todos. síntesis bastante elocuente de esta versión que tiene la derecha históricamente, de hacerle creer que el sacrificio es la garantía del paraíso para aquellos que sufren, mientras ellos se dan la gran vida condenando al sacrificio a los más pobres, ¿no? Que es la vieja táctica, basada, muchos afirman, y yo sostengo también, en un criterio original de que se vino a la vida a sufrir y que luego en el reino de los cielos, no sería obviamente una versión judio-cristiana que sostendría nuestro hermano Eduardo de la Serna, al contrario, pero hay todavía inscripto en la estilística de lo que hemos aprendido muchas veces, esta cosa de que en la vida se viene a sufrir y bueno, ya vendrá en el otro mundo el momento del disfrute. No es así. Y no hay que creerle a estos tipos. En la vida se vino a compartir, a celebrar, a construir, a cuidar, amar, efectivamente, a construir la amistad, etcétera. Y estos tipos te venden el dolor y la muerte como ejemplo. Entonces Paulón, por ese lado, dando una nota gráfica muy interesante. ¿Por qué pongo vetos y dólares? Porque en el día de ayer, a la noche, a la madrugada, le agarró un ataque tuitero a el Toto Caputo. Está cada vez más Milei, Caputo. Claro, yo creo que está cada vez más desesperado, ¿no? Lo que sí, pasa pero no es sé que, por qué se desespera si se lo pasa haciendo siempre lo mismo. porque yo insisto con esto, que es que esta gente cree en esto. No, Pero no hay sí, pero sí, no es cinismo, pero ya le pasó y ya le salió mal. Otra vez lo hace el lo problema mismo, son ¿por qué los le va a salir otros. bien? En la versión de alguien que tiene un prejuicio instaurado y un marco teórico equivocado, el problema no es él, el problema son los otros. En este caso, dirán la política. ¿No? Y bueno, que hay que eso de resistir. que, perdóname, pero esto de que estén, porque Nancy Pasos le dijo a Mariana Bray pelotuda, la verdad que por fin alguien le dice pelotuda en cámara, porque la verdad que es insoportable. Por esa narrativa que instalan de que la oposición quiere voltear el gobierno junto con los vetos, como si no existiera, como si fuera es mucho más democrático el Congreso vetando, volteando los vetos de Milei que Milei vetando, decretando. No, pero ese es un razonamiento patético. Con ese criterio en realidad no hay que oponerse a nada y no sirve nada, no sirve el debate político. Es lo que dicen y la los política libertarios. no existe. Es lo que dicen todos los libertarios, incluida la pelotuda esa. Muy bien. Hoy a la noche, insisto, Caputo puso un tuit antes de los sucesos que estamos celebrando de que efectivamente el gobierno no tiene los dólares para pagar los próximos vencimientos de la deuda. Ah, que dijo ya veremos. Exactamente. Ya veremos. Estamos buscando soluciones, ¿no? Yo creo que una de las soluciones que están buscando muy probablemente es pedirle a Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que ponga la plata acá para aumentar nuestra deuda, ¿no? El problema, insisto, vuelve y para eso tiene que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Pero ¿quién te va a prestar plata si no es para aumentar la deuda? Obvio. No, está bien, pero eso supone que los contribuyentes impositivos de los Estados Unidos estarían prestándole dinero a la Argentina, pero tiene que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y no me imagino
que en este momento, con la deuda que tienen ellos, están dispuestos a prestar a alguien que está menos endeudado, incluso Y menos con la proporcionalmente que los fama de Estados estafador que ya tienen en Estados Unidos, más que acá. Exactamente. Hoy el Banco Central, en el marco, antes incluso de que se haya cuestionado el veto, vendió 53 millones de dólares que se suman a los 500 millones de dólares que se fumó la semana pasada sin tener reservas suficientes, como dijo Caputo en el día de ayer, ¿no? Y rosa los 1.500, así todo. Efectivamente. La realidad es que hay discusiones sobre cuánta guita tiene real de acá a las elecciones. No le alcanza nunca le va a alcanzar. El tema ahí clave es que estos que llaman vulgarmente mercados, ¿no? Sí. Empiezan a hacer cuentas, ¿no? Y dicen, che, a este tipo le queda 6.000 palos, ¿no? Ponele. No sea cuestión de que yo me quede atrás en la fila cuando vine a hacer guita acá a la Argentina, porque Caputo me dio la garantía de que si venía, yo iba a estar primero en la fila para llevarme los dólares. A todos les dijo lo mismo. A todos los que tienen mucha guita, no al tipo que compró $1.000 por el banco. Estamos hablando de los amigos de Caputo. Claro, no, pero esto es un mensaje para la gente que compró $500 o $1.000 en el último mes y está depositado en su cuenta, $300 como ahorro, que ya hay, de hecho, un pequeño default o un pequeño corralito a partir de ayer de cara a el dólar futuro, que ya los centros financieros no pueden comprar a futuros como compraban hasta la semana pasada. ¿Qué quiere decir? Que como no tienen dólares, empiezan a restringir. Por supuesto que, como pasó en el 2001, a quienes van a carcar no van a ser a los tipos que se llevan las montañas de guita en avión. No, eso les avisan 24 horas antes. Y esos tipos son los que están pujando. Lo que vieron hoy esos tipos es que el gobierno sigue perdiendo credibilidad, confianza, y ven con preocupación eso que llaman también en el mercado incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es el proceso por el cual estos tipos empiezan desesperadamente a tratar de llevarse todos los dólares, y el gobierno, la realidad es que tiene que pagar guita que no tiene de acá hasta fin de año. Termino con esto. Vetos y dólares. La situación, mientras nosotros estamos festejando, estos tipos se la están fugando toda. Nada más. Muy bien, primera tanda y creo que hay un temita musical y ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Carlos Pulimeni está en AM 530. Señora Liliana Herrero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Por qué grabaste aquí Asilo en tu corazón de Luis Alberto Spinetta? Porque dice en tu nombre. ¿Y en tu nombre es Horacio González? Sí. Yo no haré nada más en mi vida que no sea en su nombre. ¿Y eso qué significa? ¿Sos la viuda de Horacio González? Soy la viuda de Horacio González. Fuiste la compañera de su vida. ¿Qué significa no voy a hacer nada en este mundo que no esté bajo su mirada, su... Porque me ampara, porque me cuida, porque nos quisimos mucho, nos amamos mucho, porque era brillante, era estupendo
y porque hoy más que nunca se necesitaría su pensamiento y su escritura. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país.
Bueno, ahí vinimos. Te estaba por contar un dato culinario, pero lo dejo para otro momento. ¿Qué escuchábamos? Estamos escuchando Byron Barranco haciendo su tema No es una estrella más. Byron es mexicano. Ok. Bueno, nos vamos a ir para Colombia ahora en un peloteo. Ustedes saben que Petro es un presidente que nos entusiasma mucho, a mí por lo menos me entusiasma mucho. Muchas veces en los últimos peloteos que hemos hecho sobre Petro tiene que ver con que en la región es el presidente que más, bueno, Lula también, Lula ha hecho declaraciones muy fuertes, ha roto en llanto hablando de Gaza, y Petro también. Pero en esta oportunidad de lo que habla, y tiene que ver con la ofensiva norteamericana contra Venezuela, sobre la pretendida lucha contra el narcotráfico que hace, no sé, 60, 70 años que venimos escuchando que Estados Unidos tiene la fórmula mágica para combatir el narcotráfico, y cada vez Estados Unidos tiene más adictos y cada vez hay más narcos y más estados narcos. ¿Qué pasó, Jorge? No, perdón, se congeló un poquito, no sé si fue solamente, pero no importa. Vamos, ok, sigamos. Y bueno, y la cuestión es que ahora ha propuesto legalizar la cocaína, porque dice que en Colombia hay muchos menos adictos que en Estados Unidos, y que conocemos el argumento, ¿no?, de la legalización de drogas para cortar con el narcotráfico. Pero escuchemos a Petro a ver qué argumentos da. Acaban de ir otra lancha con 3. Así lleven cocaína, con un fusil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada, es un asesinato. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra, porque es mar territorial. No tiene el derecho. Yo no les voy a enseñar cómo vivir, pero en Colombia hay muchísimos menos drogadictos que en Estados Unidos. Por algo será. Ahí estaba hablando del ataque de Estados Unidos a la segunda barcaza, aparentemente tripulada por venezolanos y aparentemente ligada al narcotráfico, cosa que dudamos de que eran venezolanos, no tenemos duda. Que sea lo que diga Estados Unidos, por supuesto dudamos, porque Estados Unidos es como Clarín, ¿vieron? Que miente. Pero yo estaba, mientras lo escuchaba Petro, recién estaba asociando, ¿no?, esto de la violación de las aguas internacionales, porque ustedes saben que el proyecto de Trump, lo peloteo con vos, Jorge, que el proyecto, que vos sabes más de esto que yo, pero a mí me da la sensación de que el proyecto de Trump y de todos los trumpistas es romper el orden internacional, es romper las instituciones, la OMS, la ONU, la OEA, todo, los tratados, el Pacto de San José de Costa Rica, bueno, y también me llama la atención que Estados Unidos está matando gente en aguas internacionales, y me llama la atención también que Israel haya atacado a la flotilla en aguas de Túnez. Es un fenómeno también ligado a este fuera de la ley que están propiciando los trumpismos. En todas las latitudes, lo que yo voy observando es que están propiciando un fuera de la ley y un vale todo y una ley de la selva, en la que ellos obviamente salen ganadores. No sé a vos qué te parece. Mira, la realidad es que si uno mira la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, es lo que ha hecho siempre, porque atacó Vietnam en su momento contra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contra el voto en aquel momento de China y la Unión Soviética, atacó Yugoslavia en los 90, bombardeó Yugoslavia en los 90 digamos, rompiendo la arquitectura del derecho internacional, que dice que en la Carta de las Naciones Unidas no se puede violentar nada si hay un veto de alguno de los países. Volvió a hacerlo en Panamá con la invasión en el 2000, volvió en el 90, invadió Granada, todo contra el derecho internacional. Estados Unidos se cree que está por sobre las instituciones. De distintas maneras, en un modelo más de los demócratas, más hipócrita, y en un modelo más avieso, más brutalista, que es el de Trump, ¿no? La realidad, lo que está diciendo
Petro en este caso, está advertido básicamente de una guerra contra América Latina, porque si uno ve lo que hace Trump Es en que así Estados lo Unidos, tenemos que ver. A mí me interesa porque creo que lo tenemos que ver así. Venezuela implica toda esta región. claro, pero también los expulsados dentro de Estados Unidos son latinoamericanos. Los laburantes que están siendo, la limpieza étnica que está haciendo Estados Unidos dentro de su país, remite básicamente a los latinoamericanos, mexicanos, o caribeños. Y eso es lo Nuevos mismo que indios. eso, claro, es lo que ellos, digamos, querrían expulsar también a los negros, pero no pueden porque se los llevaron hace 2 siglos como esclavos, ¿no? Pero hubiesen querido también, si uno escucha al asesinado de la semana pasada, Charles Kirk, que estaba enojadísimo porque en el 64 la Corte Suprema habilitó el voto, los derechos civiles en los Estados Unidos, que permitió el voto en 1965 de los afrodescendientes en todos los estados, que todavía no votaban, no tenían el derecho al voto en gran parte de los estados en 1965. Y el tipo dice, no estuvo bien lo que hizo la Corte Suprema. Entonces, digo, es una guerra supremacista, fascista, contra aquellos que nos consideran inferiores y consideran que todos nuestros recursos son de ellos. Lo dijo hace Igual que muy poco. Milei, igual que Milei, encontraron un presidente latinoamericano que piensa exactamente que somos inferiores. Él también es inferior, pero no se, Sí, todavía pero no se dio como es un cuenta. chupamedia, un rastrero y un lamebotas del imperio, y llegado el momento van a defenderlo igual que a Bolsonaro. Esta es la realidad, ¿no? Bolsonaro lo condenan a 27 años de cárcel y Estados Unidos está enojadísimo y va a intervenir. La vocera del Departamento de la Casa Blanca dijo que Trump no dudará de actuar militarmente contra aquellos, esta semana lo dijo, contra Sí. aquellos que violen el derecho a la expresión, como en el caso de Bolsonaro, que supuestamente se lo está condenando por tener una terminología fascista que Trump avala. Es una cosa de locos. Pero esto Sí, es lo que hay es que una tomar cosa conciencia. de locos, pero claro, lo está haciendo Trump, y lo puede hacer en realidad, lo puede hacer concretamente, pero yo no sé hasta qué punto esas bravuconadas pueden ser realidad. No sé hasta qué punto a vos te parece que puede ser una avanzada como las Yo que estoy manda. trabajando básicamente con eso, mirando, leyendo las cosas básicamente que dicen ellos, ¿no? A mí me interesa Insisten con siempre. el cartel de los soles porque ese es el caballito de batalla Sí, de la narrativa. Sí, la realidad es que hay una flota de más o menos 4.500 soldados. Yo leía un informe de un agente importante del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que fue el que negoció con Maduro algunas cosas básicamente meses atrás, un informe de inteligencia que ha sido censurado, pero que el New York Times logró acceder, donde dice, miren muchachos, no se puede invadir Venezuela. Se necesitaron 60.000, 80.000 para invadir Irak, que es un desierto. Imagínense la cantidad de soldados que se necesitan para invadir un país con montañas y selvas como Venezuela. Necesitaríamos 200.000. No se puede invadir Venezuela porque vamos a perder muchos hombres. Y Rubio, que es el que está llevando a cabo la ofensiva porque es parte de la gusanera de Miami, lo que pretende a priori es Que es canciller generar ahora, un ¿no, conflicto. Rubio? ¿Perdón? Es canciller Rubio, ¿no? Es el secretario, sí, es el canciller y además tiene un doble título, canciller y secretario de seguridad. Porque echaron al anterior secretario de seguridad. Y la va de general diciendo que puede matar gente sin derecho a juicio, porque incluso la legislación de los Estados Unidos no permite el asesinato de narcotraficantes, no tiene pena de muerte, tienen que juzgarlo. Y es llamativo, yo te voy a decir mi opinión, Sandra, todo esto me parece que es todo mentira, es toda una farsa, porque terribles buques no pueden allanar una lanchita, secuestrar a los tipos, secuestrar la... Que es mentira que En realidad, hundieron. ¿Qué ficción? digamos, el primero está casi comprobado que no existió, el del 2 de septiembre, que está hecho con inteligencia artificial. Así es, que supuestamente mataron 11 personas. ¿Cómo puede ser que vos matás 11 personas y los familiares no salten a decir, bueno, quiero el cadáver, Claro. etcétera, etcétera? ¿No? Hay todo es toda una mise en scène, como están acostumbrados ellos, a hacer acciones de falsa bandera
para justificar, en todo caso, una reacción de defensa por parte de las Fuerzas Armadas bolivarianas, y ahí sí, no invadir, pero bombardear, por ejemplo, ¿no? Que lo han hecho sistemáticamente, matar, bombardear el Palacio Miraflores, etcétera, que son capaces, por supuesto. Porque Estados Unidos, lo digo así como una hipótesis confirmada, es el enemigo de la humanidad. Sí, a mí no me cabe duda, lo estoy convencida desde hace mucho tiempo. Y también quería marcar, bueno, esto que decimos tantas veces, ¿no? Lo dinámico, lo flexible y lo rápido que va la historia y cómo hay que adaptarse a los acontecimientos, porque yo me acordaba cuando veía este video de Petro, que cuando fueron las elecciones en Venezuela, Petro fue uno de los que desconoció el resultado, por lo menos en una primera instancia. Igual que Cristina, igual que otros, que Lula también, pero cuando las circunstancias van pasando y las intenciones de Estados Unidos se ven claramente, bueno, se vira y se cambia de posición, ¿no? No, lo que yo creo, a ver, sí. Petro sigue diciendo, el otro día lo dijo, yo desconocí y lo sigo desconociendo las elecciones, pero no acepto que de ninguna manera haya una invasión por eso. ¿No? Bueno, hay que tener una mente clara y convicciones firmes para comunicar eso. Sí, claro. Igual me parece un error lo de Petro, lo de Lula. A mí también, porque es evidente que Maduro ganaba, pero en su momento me parece un error, pero bueno, qué sé yo, ya pasó. Pero de todas maneras valoro que haya que haya estado en desacuerdo con cómo transcurrieron las elecciones venezolanas, pero que separe ese hecho del riesgo geopolítico que implica una intervención militar en Venezuela, claro, porque sería como bien dice el chavismo, es una guerra para 100 años, porque hay aproximadamente... Y no solo contra Venezuela. Claro, obviamente, imagínate que las FARC dormidas, el ELN en Colombia en la frontera, las organizaciones que se generarían como respuesta a una invasión en América Latina, sería realmente una masacre. Que obviamente la sufrirían también los ciudadanos de Estados Unidos al ver recibir sus cadáveres como lo recibían en época de Vietnam, ¿no? Y de paso esto es un buen tema, ¿no? Para repasar la demonización de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de lo que Estados Unidos llama el eje del mal. Porque si repasamos un poquito, Cuba, sin ir más lejos, bueno, Venezuela también, Nicaragua no sé, pero seguramente las niñeces están hiperprotegidas. Se los ama a los niños, se los cuida, se los cuida en demasía. En Cuba se habla del niño rey, porque a nada le dicen que no. Bueno, comparen cómo se trata a las infancias, es un índice de qué calidad de gobierno se trata. Y compárenlo con que les quiere sacar los alimentos a los que están sanos y los médicos a los que están enfermos. Comparemos. Vamos a una tanda. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 3 meses por Zoom. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur.
Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Si querés que tu auto tenga una mayor potencia y menor desgaste, descubrí el secreto del líder. Prix. Filtros de aceite, aire y combustible. Prix. Rendimiento superior. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530 Somos Radio. Toma aire. Bueno, aquí estamos de nuevo en este día tan auspicioso, después de tantos días tan deplorables. Pero, bueno, ustedes saben, Ana Arias es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. También acompaña a Tayana en la lista de la Ciudad de Buenos Aires para octubre. Y qué mejor día para llamarla a Ana Arias que hoy. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches. Y estoy exhausta, pero estoy muy feliz. La verdad, no podría estar mejor. Una aclaración. Sí. Acompaña a Mariano Ricalde. Mariano Ricalde, de Fuerza Patria. Perdón, sí, me equivoqué los quiero a los dos. Está muy bien. A los tres, digamos, a los tres, Ana. A los tres, a vos también. Está bien. Buenísimo. Había esta expectativa, Ana, de que todo saliera bien, porque uno siempre anda con el corazón en la boca en este país. Mira, ayer parecía que no estaban los votos, pero fue realmente... Y empecé a temblar. Sí, hoy ya se decía que estaban, pero que había que contarlos, y bueno, nada, y finalmente la diferencia fue importante. Yo la verdad que no puedo más de felicidad por la universidad, pero también porque si pensamos las tres insistencias que se lograron ganar, porque confío que Senadores lo va a pasar tranquilamente, digo, la protección de las personas con discapacidad, la protección de los niños y las niñas que necesitan medicina de alta complejidad, y la universidad, hablan bien, porque yo creo que el pueblo argentino valora esas cosas, valora la educación, valora la salud. Bueno, nos faltan los jubilados, ¿no? Sí, nos faltan los jubilados, pero también... más allá de eso, más allá del hecho puntual, que por supuesto nos pone a todos muy felices porque hubiese sido devastador que no ocurriera lo que ocurrió hoy, también me parece, observando, que salió a la calle un nuevo sujeto político, que se terminó el mito de los jóvenes libertarios, ¿no? Algo de eso hay. Sí, hay un cambio. Pensemos que el año pasado el veto, porque la ley es la segunda vez que se presentaba, y el año pasado pasó. El año pasado también tuvimos mucho apoyo de juventudes. Para mí, también con lo que pasó en la elección de provincia de Buenos Aires, se empezó a evidenciar como los límites que se están poniendo. ¿Cómo? Como una ola, ¿no? Una ola en la que el gobierno va en picada.
Tal cual, y me parece que eso condiciona también el comportamiento de algunos sectores más especulativos, digamos, en este sentido. Así que, sí, y hoy las caras de felicidad. Yo estaba ahí en la Plaza de los Dos Congresos y ver esa cantidad de chicas y de chicos abrazándose, saltando, fue realmente, no me lo voy a olvidar más. Es que hubo una época en que esas escenas no eran tan inhabituales, pero ahora venimos de mucho dolor, ¿no? Venimos de un periodo largo, de mucho dolor, y ver la alegría encarnada en no solo en los universitarios, en los familiares de los chicos del Garrahan, en los médicos, en toda esa gente tan que este gobierno quiere romper, ¿no? Porque realmente uno a veces dice, bueno, la respuesta de hoy es fabulosa, pero indispensable, imprescindible, porque si no nos hundimos. Sí, y en el medio pasan cosas muy graves, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de ayer informó la derogación del artículo de la Ley Nacional de Educación que plantea la aspiración del 6% del presupuesto del PBI destinado a educación. Y esto, digo, si bien es cierto que nunca se logró que como sociedad se abandone una aspiración que jerarquice la educación, es muy grave. Y si llegaba a pasar lo del Garrahan, que quería decir que a las chicas y los chicos con mayores problemas de salud, con tratamientos oncológicos, con trasplantes, no se los iba a jerarquizar por una cuestión fiscal, era realmente declarar que, digamos, la crueldad oficial. Pero bueno, también es cierto que ahora queda un camino largo, porque queda el camino de lograr que la ley efectivamente se cumpla, que se reglamente, que se destine. Digo, suponemos que va a ser un camino arduo, pero hoy la felicidad de sentir que se le pudo poner un freno es enorme. Jorge. Ana, buenas noches. Te saluda Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bien. Te llevo a que te pongas el traje de candidata y te hago una consulta en relación a eso, ¿no? Que va a ser muy importante también el debate que se pueda dar y las propuestas que se puedan hacer desde la lista de Fuerza Patria a la sociedad de cara a lo que viene. ¿Qué temas te estás priorizando, obviamente vinculado al sistema educativo o algunas otras cosas que te parecen importantes llevar a la Cámara de Senadores? Bueno, por supuesto los temas de educación superior, pero además a mí me interesa especialmente todos los temas vinculados a política social, que son los temas como en los cuales yo tengo mayor formación, y me parece que hay mucho para hacer ahí, porque el modelo que tenemos que proponer a la sociedad tiene que ser un modelo algo innovador, y hay experiencias que se vienen construyendo hace años, propuestas que es importante llevar. Hace un par de años estamos con un grupo de investigadores en temas de asistencia social, planteando que Argentina, por ejemplo, no tiene una ley nacional que regule la asistencia social, y eso es algo importante, porque no están claras las competencias federales, por ejemplo, no está claro cuáles derechos se cumplen y cuáles no, cuáles son los equipos, cuál es el tipo de articulación que se tiene que plantear con organizaciones de la sociedad civil, con movimientos sociales, así que ese es un tema que me resulta apasionante, y que esperamos poder aportar en ideas, en proyectos, pero bueno, falta bastante para octubre. No sería sensato, a pesar de la felicidad que tenemos hoy, creer que está resuelta la elección, porque no. Así que me parece que vamos a tener que construir bastante esta idea de que lo que estamos votando es la oposición al gobierno de Milei, y que votar es importante. Sobre todo eso, que votar es importante. Hoy lo vimos, diputados más o diputados menos no es lo mismo, y en esto creo que es importante también salir a convencer de la importancia del involucramiento político en las distintas cuestiones, y también en la electoral. Sí, lo de hoy fue una mayoría aplastante compuesta por muchos sectores políticos, por todos los democráticos, ¿no? Sí,
y forzados por una movilización importante, ¿no?, del sector universitario, porque hasta hace poco no estaban los votos y lograron estar gracias a la capacidad de presión y la movilización. Entonces me parece que muestra cómo se procesan estas cuestiones, pero me parece que es momento de construir grandes apoyos, así que lo que pasó hoy me parece que sienta un buen precedente también para otras discusiones. Bueno, te dejamos seguir disfrutando de este día, nosotros seguimos disfrutando de este día, porque cuando hay un tiro para el lado de la justicia hay que disfrutarlo en este país. Sí, totalmente. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes, les mando un saludo. Un fuerte beso. abrazo. Chau, chau. Vamos a una tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. AM530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos Radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. ¡Se viene la desinteligencia artificial! El sábado 20 los espero en el Alambique con 90 minutos de risas aseguradas. Las entradas por alternativa. Sábado 20, el Alambique. Y el show se llama Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman. Entradas por alternativa teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país.
Hijo, perdón. Bueno, ¿qué estábamos escuchando, Zambayoni? Estamos peleando, y mientras escuchábamos a mi amigo y admirado Diego Perdomo, alias Zambayoni, haciendo su tema Llueve. Muy bien, ok, Jorge. Vamos a presentar el conversatorio. Los tenemos a los dos, a Rocco Carbono y a Carlos Raimundi. ¿Cómo va, compañeros? Buen día hoy, ¿no? Buenas noches. Buonasera, buonasera. Buonasera, pero buena. Sí, claro, por supuesto. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Falta la fotito de Rocco acá, así se nota que está en alguna parte, porque él insiste con... Ahí le tapan la cara a... Cámbienme y pónganme a mí. Rocco, estás haciendo que esto sea complicado, con tu fobia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De lo de que pasó hoy? De la universidad, de la plaza, ¿no? Dale. Ya que pasó esto tan bonito... Sí, total. Yo estoy muy contento, en lo personal muy contento. Todos estamos contentos, sí. Estuvimos en la plaza y quería recuperar algunas cosas que vi en la plaza y me gustaría acercarles algunas imágenes y algunos sonidos, algunos cánticos. Uno de los cánticos que conocemos y que escuchamos hoy en la plaza fue Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode. Bueno, ese es para mí un cántico de lo más interesante, porque habla de una institución, la universidad, y dice que la universidad de sus trabajadores. Ahora, ¿quiénes son los trabajadores y las trabajadoras de la universidad? Indudablemente somos los profesores y las profesoras, pero también son los compañeros no docentes, son los estudiantes, los y las estudiantes. Nuestros estudiantes son estudiantes trabajadores, o en gran parte lo son. Y en la plaza de hoy tuvimos una escena clasista, o sea, apareció la clase trabajadora movilizada en defensa de una de sus grandes instituciones emancipadoras. Sí. Y la mayor parte de nuestras universidades, salvo la UBA, se llaman universidades nacionales de tal lugar, de un territorio. Bueno, una pequeña reflexión sobre la condición de lo nacional de nuestras universidades. Cuando decimos Universidad Nacional de tal lugar, decimos Universidad Nacional y Popular, porque la pura verdad es que esas universidades nacionales las sostiene el pueblo argentino, la clase trabajadora argentina, con su trabajo, con su estudio, incluso pagando los impuestos y sosteniendo la estatalidad, ¿no? Y eso no lo hace la clase propietaria, no lo hace la clase de la gran propiedad que sostiene a este experimento libertariano teratológico, y este experimento teratológico libertariano sostiene a esa clase, la clase de la gran propiedad. Y luego, Sandra, te escuchaba diciendo una cosa de lo más interesante en el editorial. Vos dijiste que apareció una nueva generación. Y a mí me dio la sensación que sí, que salieron por primera vez a la calle muchos chicos. Bueno, exacto. Y la imagen que quería acercarles a ustedes y a nuestra oyentada es que cuando ya empezamos a desmovilizar de la plaza, yo me estaba yendo, vi dos pibas que se abrazaron. Miren esto, los invito y las invito, qué sé yo, a imaginar este gesto, ¿no? Dos pibas, dos estudiantas que se abrazaban. Ese es un gesto político, es un gesto de plena politicidad, de una politicidad aurática. Porque, por ejemplo, a mí me gustan los símbolos políticos. El gran símbolo del peronismo, los dedos en B. Bueno, ese es un símbolo de gran politicidad. ¿Cuándo empieza la política? Cuando uno se descentra de su cuerpo, de su individualidad, de su subjetividad y se abre a otro. O, por ejemplo, el símbolo del comunismo, 5 dedos que se cierran para crear un puño y aludir a una fuerza. Ese es otro símbolo de politicidad, ¿no? El común, lo social, el lazo. Bueno, me parece que tenés razón, Sandra, yo no lo había pensado así, pero en ese abrazo de esas dos pibas, dos estudiantas que efectivamente reunían sus cuerpos como si fueran uno, había un elemento de politicidad, un lazo social y dos cuerpos, dos individualidades que se religan en algo mayor. Y ya para terminar, digo, me gustaría Y decir... una vez más, perdón, Rocco, pero una vez más la escena que vos relatás
confirman lo que yo trato con lo que estoy insistiendo desde hace un tiempo, que la política implica afecto, la lucha Claro. implica afecto. Exactamente. La lucha implica afecto, alegría, gana efectivamente desplegar lo que llamamos la lucha de clases y luchamos afectuosamente, alegremente, con sentimientos positivos que son esas pasiones positivas que ellos quieren inhibir entre nosotros y nosotras. Quieren cortar el lazo social y por ende inhibir la alegría. Y quiero terminar con esto, que es la plaza de hoy, porque fue una plaza unitaria donde concurrimos los y las universitarias, los compañeros y las compañeras del Garrahan, las y los jubilados. Fue una marcha unitaria. Ahora, ¿qué significa una marcha unitaria? Significa agregar una parte notable de las energías positivas del país. Y esa concurrencia, ¿qué implica? Evitar, detener la fragmentación del lazo social que quiere organizar, que quiere expandir este poder de gobierno. No quieren desunidos, no lo van a lograr. Me encantó. Carlos. Bueno, yo creo que si revisáramos nuestros conversatorios y nuestras columnas anteriores, ustedes van a encontrar que todos nosotros decíamos que en algún momento se iban a acumular una cantidad de factores y se iba a cambiar la tendencia, porque esta tendencia que estábamos viviendo era impropia de las tradiciones, de lo mejor de las raíces del pueblo argentino. Y creo que estamos comenzando a vivir ese proceso de un cambio de tendencia. Hubo un pueblo que se sintió muy aturdido por un gobierno muy caótico que tuvimos entre el 2019 y el 2023 por distintos factores, no lo vamos a revisar ahora, y apeló a una tabla de salvación. Cerró los ojos y dijo cualquier cosa menos esto, y esa cualquier cosa fue es lo que nos gobierna. Pero yo creo que se fueron acumulando factores, y el 7 de septiembre yo sentí como una sensación de que estábamos como saliendo del atontamiento, saliendo de la anestesia. Las elecciones en provincia. Sí, y recuperando un poco volviendo un poquito a la normalidad, ¿no? Y hoy creo que la movilización de hoy reafirma esa tendencia y el resultado del Congreso. Ahora, cuando digo el resultado del Congreso, no me refiero a los legisladores oportunistas que antes de ayer votaron una cosa y hoy votaron lo contrario. Lo que me refiero es que justamente ese oportunismo se funda en que huelen qué es lo que está pasando en su base. Así que el cambio de tendencia no lo marca el legislador, lo marca el pueblo en el cual ese legislador se asienta. Sí, se van acomodando al hegemón. Exactamente. Que presienten. Ahora, yendo a lo estrictamente universitario, ustedes saben que yo soy docente de la Universidad de La Plata desde hace más de 30 y tantos años, y la Universidad de La Plata, a finales de los años 80, cuando yo comencé la docencia, era una de las pocas universidades nacionales que todavía existían en aquel momento, y era una universidad tradicional con una visión liberal, y si bien en el año 49 Perón establece la gratuidad en la enseñanza universitaria, como fue creciendo la brecha de desigualdad, justamente en base a esa desigualdad, la universidad no era igualitaria, no estaba poblada por trabajadores o por hijos e hijas de trabajadores. Fueron las universidades creadas en los años, primero en los últimos años 90, pero fundamentalmente en el ciclo de Néstor y de Cristina, los que cambiaron radicalmente, radical, valga se me interpreta. Se entiende, el término radicalmente, ¿no? Se entiende. Claro. Los que cambiaron el paisaje universitario, la sociología universitaria, porque las universidades se convirtieron de aquellas tradicionales, liberales y de clase media, en universidades con otra composición social. Una vez me decía Alberto Silioni, tenemos una experiencia muy clara en la vida universitaria. En las universidades tradicionales,
las familias celebran cuando cuando su hijo se recibe. Y en las universidades populares celebran cuando su hijo ingresa. Claro. Porque es la primera vez que ingresa. Claro. Y la verdad que yo, ahora que doy clases en Lanús, en Quilmes, he sido invitado en La Jaureche, en distintas universidades del conurbano, ver la diferencia que hay allí. Allí los estudiantes son trabajadores, allí las estudiantes van con sus hijos, a veces los amamantan en clase. Es otra cosa, otra fisonomía que le da mucho más carácter de popular y de universidad trabajadora, y ese es el aporte que han hecho las universidades del conurbano, que creo que además convierten a ese hijo o hija que es la primera generación universitaria, por sus conocimientos y por sus perspectivas de ingreso, en potenciar clases medias. Ahora, lo que uno tiene que trabajar allí es que como nuevas clases medias no reproduzcan ese aburguesamiento, ese pensamiento individualista y desagradecido de lo público, sino que sean capaces de agradecerle a lo público lo que hizo por su ascenso social, ¿no? Es una tarea Ese es el permanente. resorte, porque no ha sucedido así, ¿no? En la Argentina, bueno, hemos tenido la experiencia en muchas ocasiones de gente que gracias a la movilidad social ascendente, ha logrado un posicionamiento que ha terminado haciéndolos votar en contra de su propia clase, ¿no? Bueno, eso es un papel de nosotros, ¿no? Y lo último, si me permiten, antes de que cierre Rocco, como ustedes dispongan, pero sí. Hay una vieja discusión que a mí me parece que es falaz, como tantas otras, ¿no? Que es tratar de diferenciar excelencia y masividad, ¿no? Que si hay excelencia, que para que haya excelencia no tiene que haber masividad, y si hay masividad se pierde excelencia. Falso, de toda falsedad. Para un país como la Argentina, con desigualdad social y con desarrollo medio, lo más excelente que nos puede pasar es tener a la mayor cantidad de estudiantes albergada, contenida, arropada por el sistema universitario. La fuente de la excelencia es la masividad. Genial. Rocco, ¿querés cerrar con algo? Jorge, ¿querés agregar algo? No, quiero escucharlos a los Jorge dos. pasa, cerrá vos, Rocco. Sí, brevísimo, que a mí el veto, digamos, estos vetos que pone Milei, Son vetos que pone Milei. son completos. Sandra, estoy tratando de decir algo serio, déjame. Estos vetos que pone Milei. Qué Perdón. jodida No soy jodida, es encantador, como lo decís, dale. Te jodo. Me encanta. No, que estos vetos que pone Milei son una forma de la represión. Y los vetos, la represión, si demuestran algo, es la imposibilidad que tiene este gobierno para gobernar para una parte de la sociedad argentina, que es esa parte que se organiza alrededor del trabajo. Y digo porque este gobierno representa una clase minúscula, a la clase de la gran propiedad, que es una clase de pocos individuos. Y este gobierno establece los planes económicos en beneficio propio y en beneficio de esa clase, de la clase de la gran propiedad. Esto quiere decir que unos pocos individuos concentran en sus manos el destino de la gran clase trabajadora. Y utilizan todos los medios de la violencia, los medios de la corrupción, el 3% para mantener dominada a la clase trabajadora. Bueno, me parece que una de las tareas de esa clase, de la clase que organiza su vida alrededor del trabajo, es desplazar del Estado a este experimento teratológico que ya sabemos quién es y efectivamente no aporta ningún beneficio para este querido país. Me parece que esa es una tarea a asumir e insistir en el surco que ha abierto, digamos, la manifestación de hoy y la última votación ahí que tuvimos en provincia de Buenos Aires hace 10 días. Bueno, nos reencontramos un lunes de estos. Hoy, qué lindo. Creo que es el día de conversatorio más contentos, que nos encuentra más contentos. Viste, empiezo a hablar en italiano, como traducido. Gracias a los dos. Un fuerte abrazo Un abrazo grande, buenas noches. Un lujo compartir con ustedes. Buenas noches. Chao. Vamos a un tema musical y venimos.
Ahí estamos. ¿Qué estábamos escuchando antes de que usted se vaya? Escuchábamos al Tabaré Cardoso haciendo Umbral. Y con esto, lo y con despido. esto, efectivamente, a Domani vamos a seguir festejando. Yo lamentablemente tengo que trabajar con la nota para Ay, página. lamentablemente, como todos los días, se va a esta hora y dice que tiene que hacer algo. Y cosa que es verdad, a veces cocino y a veces Bueno. trabajo, pero siempre hago algo. ¿Qué va a hacer? Un Y fuerte bueno. abrazo para todas y todos. Chau, chau. Bueno, chau, Jorgito. Y vamos a saludar a Gastón Garriga. Hola, Gastón. Hola Sandra, chao Jorge. ¿Cortó ya? Ya se fue, ya está cocinando. Ya se está fue, con el bueno, pollo no en llegué la a mano. saludarlo Está por con un el pollo en segundo. la mano. Bueno, a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, pero muy bien. La verdad que me va muy bien. Tengo un gran día. Hoy Y nos va bien a es todos, un guiño. sí. Yo creo que los libertarios no le hicieron ni a Fontana Rosa, ¿no? Digo ni como si fuera algo menor, no es un autor menor. Pero el título de la columna es un guiño, ¿no? Es una viñeta gráfica que a mí me la acuerdo mucho de Fontana Rosa, de un periodista gráfico que le dice a un técnico de fútbol, después de haber perdido los últimos partidos 4-0, 5-0, ¿qué le dice a la gente? Que no está todo perdido. No, todavía vamos a perder mucho más. Y yo creo que eso es lo que acaba de empezar y que todavía el gobierno nacional no dimensiona. No dimensiona la profundidad de la derrota del 7 de septiembre. La gente se dio cuenta, digamos, ellos van a ser los últimos en darse cuenta. Y eso es lo único preocupante, ¿no? Yo creo que hay un sector grande de población argentina que de lo que se dio cuenta es de que este tipo es un desequilibrado, un cruel y un mentiroso, ¿no? Eso está clarísimo. Básicamente. Ahora, hay un punto aparte, digamos, que me parece que tenemos una responsabilidad como comunicadores, que es, en un ratito, gracias, que es recordarle a esa gente que Milei, digamos, ni siquiera Milei quería salir de ser presidente. Para Milei era un gran negocio perder el balotaje y dar conferencias y viajar con todos los frikis como él, ¿no? Ser el ídolo de los frikis del mundo. Ahora, el que hizo lo necesario para que Milei fuera presidente, aún contra la voluntad de Milei, podríamos decir, fue Mauricio Macri y un grupo de empresarios que lo empujó básicamente por antiperonismo, que son los que ahora están conspirando para tratar de encontrar una salida incruenta a todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque hoy me cansé de escuchar libertarios llorando en el Congreso, y la verdad que les queda muy mal. Los que hace 15 días nos iban a hacer correr en culo a todos, los que nos amenazaban, los que eran todos machos alfa, la verdad que resultaron ser una manga de llorones. Y la verdad que esas cosas la opinión pública y el electorado no las perdona, digamos. La impostura está quedando muy expuesta y eso es una de las cosas que más caro se pagan. O sos el patoterito que va a correr a todo el mundo, o denunciás las conspiraciones y los intentos desestabilizadores y bla, 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 bla. Pero no puede ser las dos cosas. Y yo creo que este doble juego en el que acaban de caer, porque están en pánico y no lo pueden disimular, les va a salir carísimo en las elecciones de octubre. Estuve viendo encuestas también. Bueno, les va a salir carísimo, entre otras cosas, porque detestan la política y no saben hacer política. Cada cosa que hace se les vuelve en contra porque son monos con navaja. Todo eso es cierto, pero a ver, yo de Milei, de estos payasos, no, del otro que estaba hoy con la remera de Charlie Kirk, ¿cómo se llama? Santurio, de eso no espero nada. A ver, son semianalfabetos la mayoría. El problema grave para mí es la clase dominante argentina, ¿sí? Es el círculo rojo, es la falta, la severa incultura política que tienen los Pagani, los Roca, los Galperín, los Macri, los Mañeto, etcétera. Y voy a hacer... eso digamos, no lo vamos a poder cambiar, Gastón. Eso no lo vamos a poder cambiar, pero yo quiero señalar algo, digamos, el otro día pasó algo que a mí me pareció llamativo, anteanoche. Vos lo viste, bueno, generó mucha polémica. Digamos, de los dos lados. Pañi lo invitó a Odisea al gobernador Kicillof. Y los gorilas lo putearon a Pañi. Los gorilas lo putearon a Pañi porque, entre comillas, decían que quería blanquearlo. Y algunos nuestros lo putearon a Axel por ir ahí al vientre de la ballena, podríamos decir. Y yo creo que lo que está pasando, que a ver, Pañi claramente le saca varios cuerpos de ventaja a los demás, digamos, para la derecha argentina actual, Pañi es uno de los últimos intelectuales que les queda, ¿no? Vos podés juntar... pero salió muy airoso el gobernador de Buenos Aires de la entrevista con Pañi. No, por eso sí, pero por eso déjame terminar el concepto. Perdón. Para mí, a ver, Pañi entiende, Pañi no es Trebuch, Pañi no es Jonathan Viale,
Pañi entiende bastante más de historia, de política. Pañi puede imaginar escenarios futuros, etcétera. Yo creo que lo que ve Pañi y lo que no, digamos, está tratando de hacerle ver a sus jefes político-económicos es que cualquiera de las salidas institucionales que están pensando, sea con Pichetto, sea con Schiaretti o sea con Victoria Villarroel, si no incluye al peronismo, es un papelito en el viento, ¿sí? Obvio. ¿Por qué? Porque Pañi conoce la historia argentina y los empresarios probablemente no. Ningún gobierno, ni democrático ni dictatorial, se pudo sostener entre el 55 y el 73 con el peronismo proscripto. Bueno, hoy tenemos a Cristina en Cana. Cualquier elección con Cristina en Cana es una elección amañada. Y cualquiera de estos que le caen bien, digamos, hasta en algún momento se habló de Manes en la Asamblea Legislativa. Bueno, todo esto dura lo que dura esa conversación, después se desvanece en el aire. Y yo creo que la jugada de Pañi de invitarlo a Kicillof a su programa es para demostrarle a los otros, digamos, a sus mandantes, que primero que no es un cuco, y segundo que van a tener que de alguna manera buscar algún tipo, no te digo que acuerdo, pero por lo menos algún pliego digamos, algún pacto de coexistencia, por lo menos hasta que se resuelva la salida de este escenario que es caótico. Y a la vez, digamos, eso pensando bien y pensando mal, yo creo que el Círculo Rojo tiene clarísimo que el año que viene vencen 20.000 millones de dólares de deuda. Y no van a estar. Que no, olvídate, esos dólares no van a estar, por supuesto que no van a estar. Entonces la pregunta del millón es, ¿a quién prefieren que le estallen la mano? ¿No? ¿A quién prefieren que le estallen la cara? Yo estoy seguro que Milei no va a estar en ese momento. Y esto es lo otro que, perdóname si tenemos 2 minutos más, yo no me canso de repetirlo en cada oportunidad. Reclamar juicio político no es ser golpista, es todo lo contrario, ¿sí? Los golpistas se esconden, confabulan. No, si está previsto en la Constitución, ¿cómo va a ser golpista? El mecanismo a ver, nunca nos había tocado tener un presidente que no está en sus cabales, hasta hoy, ¿sí? El mecanismo que prevé la Constitución para estos casos es el juicio político, punto, ¿sí? Digamos, el daño menor para la sociedad argentina, por donde lo quieras medir, es el juicio político, ¿sí? Además, el que está terminando con la gobernabilidad de Milei es el propio Milei, y es el mercado al que Milei adora. Es el propio Dios de Milei el que lo está sentenciando. Hoy el dólar rompió el techo de la banda. Sí, no son los dólares lo que hace subir el dólar. No, por supuesto, sí. Y las reservas que tendría que usar ahora para contener el dólar no las tiene porque las usó cuando no hacía falta, ¿no? Todo mala praxis. Por todo donde mala praxis, como antes, porque no sabe hacer las cosas, no las sabe hacer sin mala praxis este tipo. No, es que, a ver, seamos realistas, bueno, algún día la historia nos va a pedir cuentas, es decir, ¿qué se votó en 2023, no? ¿Qué antecedentes tenía? ¿De qué orden? Ni académico, ni político, ni económico, ni nada. Era tenía una motosierra en la mano. Era un oscuro empleado del Grupo América al que Urnequian lo mandó a su canal de televisión para putear a Marcos Peña, para tratar de contenerlo a Macri, que se le quería meter en sus empresas y lo estaba extorsionando con la CIP. Es decir, era un peón en una disputa entre dos príncipes de la patria contratista. ¿Sí? Y bueno, se produjo el cisne negro. Terminó siendo presidente. Cuanto antes se termine, mejor. Bueno, terminamos un buen día hoy. Vamos a celebrarlo porque pasamos muy poco. Bueno, me quedo afuera de la encuesta. La semana que viene, si querés, hablamos de encuestas para octubre. Te mando un beso. Dale, beso. Buenas noches. Grande. Adiós. Buenas noches, Gastón. Chau. Y ahora sepa y mensajes. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, acá estamos con los mensajes. A ver, hola Sandra, querida. Otro paso más para volver alegremente. Volveremos para reparar inmediatamente el daño que produjeron desde Macri a Milei, restituyendo los salarios y jubilaciones al valor adquisitivo de
CFK 2015. Bueno, tampoco nos apuremos, mirá que no es soplar y hacer botellas. Se voltearon 2 decretos de Milei. Falta un camino largo, tenemos más de 90.000 millones de dólares de deuda que no sabemos dónde carajo están. Ese es el rumbo y la intención que nos interesa, pero tampoco soñemos con que esto arregla todo, porque si no, mañana nos vamos a desilusionar. Sigue, se puede saliendo del bimonetarismo, recuperando la soberanía monetaria. Héctor, otro, celebro que el Congreso haya cumplido con su función. El pueblo cuando se levanta es incontenible en defensa de sus derechos. Elena de Montserrat. Bueno, también observamos que vale la pena observarlo, ¿no? Que una vez más se cumple que cuando hay una manifestación como la de hoy, multitudinaria, las fuerzas se mantienen tranquilas. Porque saben perfectamente que si la pudren se van. Se van ese mismo día. Ante una manifestación como la de hoy, si las fuerzas de seguridad hubiesen actuado como todos los miércoles desde hace casi un año, provocaban un muerto, el gobierno cae. Son perfectamente conscientes de eso. Porque a pesar de lo que quiere imprimirnos sobre nuestras cabezas Milei, la vida vale para los argentinos y las argentinas. No ha logrado perforar ese piso. Y eso es lo que a mí me pone contenta hoy. En términos de lo que pasó con la emergencia en pediatría. Que nosotros defendemos el Garrahan porque es un templo. El Garrahan para la Argentina. Es un templo. Es lo que todavía nos hace un país en el que cualquier chico que nace en cualquier provincia argentina y tiene una enfermedad de alta complejidad que no se puede solucionar ni por recursos, ni por conocimientos, por complejidad, por aparatología, por todo eso, se sabe que está el Garrahan. Si el Garrahan no está, no hay nada. Salteado porque creo que está... que tengo baja calidad de internet, pero no importa, ya me conocen la cara, así que imagínense. Buenas noches, Jorge. Empecé a leer Los Dominados y el arte de la resistencia de James Scott que comentaste ayer. Ah, mira vos. Hay un PDF en las redes. Soy Stella de Merlo. Ah, mira vos. Se puede leer en PDF, es muy interesante. Sandra, un lujo tu editorial. Necesitábamos un aire de frescura. Estoy feliz por vos y por todo el pueblo peronista. Viva Perón, Evita, Néstor, Cristina, Mario, el sodero peronista de Villa Domínico. Qué divertido. Sí, estoy medio con Geletti. Pero no se preocupen, ¿eh? Es la señal. La señal no son los venezolanos ni los iraníes los que están interfiriendo la señal. Hola Sandra, soy Mirta de Valvanera. Al final los jubilados apoyan todas las reivindicaciones y el único veto que no se pudo voltear fue el que iba en contra de un mísero aumento de jubilaciones. A los jubilados hay que repararlos, A los jubilados hay que repararlos, porque, bueno, yo soy jubilada. Iba a decir todos vamos a ser jubilados, yo ya hace 2 años que soy jubilada, pero sí, ha sido, y con la energía que nos han dado, con el ejemplo que nos han dado, con la memoria que han refrescado. Mierda, si les debemos. Si los pibes les deben a los jubilados. Yo no sé en cuántos países, porque ahora me parece que va a pasar a la inversa de lo que pasó en las elecciones que ganó este tipo, ¿no? Que los nietos imberbes les decía, convencían a los abuelos de que votaran a Milei. Creo que ahora va a haber un montón de abuelos que los van a mandar al carajo a los nietos si les hablan de Milei. Es más, creo que no va a haber un solo nieto que se atreva a pedirle al abuelo que vote a Milei, salvo que sean gorilas. Por supuesto que los gorilas son una subespecie humana, ¿no? O sea, ya vienen con una parte del cerebro atrofiada porque no conciben que no son superiores a nosotros. No lo pueden concebir, no lo entienden. Ellos se creen superiores a la mucama, se creen superiores a nosotros, se creen superiores a la vecina de abajo. Bueno, van a tener, la realidad los va a hacer cambiar. Miren cómo la realidad solita hizo que este tipo, que la verdad nos desafió como sociedad. Hay que pedirle a una sociedad que deje morir a los viejos
que deja morir a los chicos y que deje de tener universidades gratuitas después que esto forma parte de la idiosincrasia de este país. Son 3 pedidos de Milei imposibles de cumplir para el pueblo argentino, que sigue siendo el pueblo argentino, y eso a mí me llena de gozo, porque confío en esa argentinidad. En esta argentinidad confío a pleno, porque sé que está incrustada en el corazón de cada uno de nosotros, porque ahí está toda la memoria de los que quisimos y se murieron, nuestros padres, nuestros abuelos. Ahí está la memoria de la realidad que vivimos, no de la que nos contaron, no de la que nos dice Clarín, no la que nos dice un operador de cuarta en cualquier radio comercial o no comercial, porque hay operadores en todas las radios últimamente, con esto del internismo tóxico. Bueno, creo que hoy vivimos otra cosa, otro plano de la existencia, y que es 1000 veces mejor. Entonces tenemos una sola vida. Luchemos para vivirla dignamente y no gobernados por estropajos como los que hay ahí. Bueno, era tan fascista Charlie Kirk que terminó siendo asesinado. Entonces estuvo bien muerto. Los que mataron a Kirk no son fascistas. Los fascistas son ustedes, que no condenan ni condenaron a Kirk. Qué triste todo lo que dicen. Soy Carlos de Temperley. ¿Nos lo está diciendo a nosotros o a quién se lo está diciendo? Bueno, no termino de entender. No termino de entender. Ayer pasamos un excelente informe, ayer o antes de ayer, de Laura Arroyo, hablando sobre las facetas del asesinato de Kirk y de que Kirk fue víctima de su propio discurso. Sandra, quiere una remera, la pelotuda esa, Virginia, es que es pelotuda, ¿eh? Yo no entiendo cómo la bancan en ese canal, porque una cosa es tener, me estoy yendo, pero yo sé que a ustedes les interesa, aparte este programa siempre es muy serio, así que hoy aflojemos un poco la bocha, estamos hablando de Mariana Bray. Una cosa es tener como en una idea estúpida, ya me parece estúpido ese pluralismo, que hay que tener a uno de cada partido y de cada sector para que no te acusen de nada. No, eso no es el pluralismo. El pluralismo es que cada uno tenga un lugar donde hablar, no que los juntes a todos en un programa. Ya está mal entendido el pluralismo. Este gobierno no es pluralista porque los peronistas no podemos salir a hablar en la televisión abierta. O hay una cuota, un cupo, hay un cupo. Te meto un Borroni. Así no me decís que no hay... Bueno, no, Borroni no es peronista. No hay. Pero cuesta soportar a Mariana Bray, porque primero no es periodista. O sea, es periodista pero de espectáculo, sabe quién se acuesta con quién. No sabe. Parece que está teniendo reuniones con Milei. Milei le dice las pelotudeces que nos dice a todos, pero la mina, como se lo dice Milei, se lo cree y no entiende nada. Y la verdad... Esa mina hace propaganda, no hace periodismo. Es una vergüenza que esté al aire todos los días. No es que sea pelotuda, que yo me quiera regodear insultando a una persona. Pero me quiero proteger de las pelotudas que fingen ser periodistas porque un canal está mareado y las banca. Y no son más que fascistas repetidoras de lo que dice el fascista del presidente. Le debería dar vergüenza teniéndola como conductora de un programa. Si se nota la legua, que no tiene la menor idea de lo que dice, no entiende, repite todo lo que le dice el boludo, y repite boludeces, fácilmente rebatibles hasta por Nancy Paso, que tampoco es santo de mi devoción, pero la palabra pelotuda bien dicha estuvo. Bueno, Hola Vidal se abstuvo en la votación de hoy, no fue un voto positivo, como dijo Jorge. Se abstuvo. ¿Y los Penato también se debe haber abstenido? No sé. Es decir, es la de siempre. Beso. No, te digo que Vidal está peleando, si se abstuvo, está peleando por algo para ella. Eso sí, nunca va a estar peleando por algo que no sea para ella. A lo mejor está buscando otro departamento en Recoleta, no lo sé.
Bueno, y el último, que ya nos vamos, estimada y querida Sandra Russo, hay que avisarle a Milei que para los argentinos la justicia social es algo a lo que no vamos a renunciar. Le mando un beso, que ande bien. Saludos a Jorge Jesús Hugo de Lanús. Me encantan tus mensajes, Jesús Hugo, porque sos hiper respetuoso. Bueno, y llegamos a las 21:59 de un día para no olvidar. Estamos acá desde hace unos cuantos años llorando por un montón de cosas, así que cuando algo sale bien, hoy lo hemos disfrutado. Gracias a... Ay, mira, viene el programa Y si sale bien con Jair Sibel. Hoy salió bien, Jair, hoy salió muy bien. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, a Ilén Pavón por el streaming, y nosotros nos reencontramos mañana jueves acá a las 8 de la noche por la 530. Chao.